Bueno, pues ya estamos aquí en otra entrevista con otro de nuestros participantes. En este caso es Carlos Consejo de Traxa. Bienvenido. Estamos también con Ariosto, el director del Congreso, y vamos a tener una pequeña charla de las nuestras. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, esta entrevista la verdad es que le teníamos ganas porque Traxa, en fin, pues todos conocemos un poco qué empresa es. Una empresa, ahora nos comentarás un poco, es una empresa, yo la entiendo como una semipública. No sé exactamente si es pública o es una empresa mixta. Tiene capital privado, ahora nos comentas un poco cómo es. Y bueno, pues la verdad es que a nivel nacional, pues es una de las empresas más activas, tanto en obra civil como en edificación, con lo cual es un placer para nosotros teneros este año. Y bueno, os tenemos todos los años, pero este año venís, digamos, pues tanto con entrevista como con alguna presencia, digamos, física en el Congreso, con lo cual va a ser un placer y si es posible, pues también que podamos intervenir con vosotros, tanto en el vis a vis como de alguna forma el que podamos tener algún tipo de interacción con vosotros, porque hay mucha tarea, tanto en balsas como en vertederos como en edificación. Entonces, coméntanos si quieres un poco primero eso, cómo es vuestra estructura y demás, y te voy haciendo algunas preguntas más. Perfecto, gracias, Ariosto. Bueno, en primer lugar, por supuesto, también agradeceros la invitación a participar en este tercer congreso de Valver y, bueno, pues encantados de compartir con vosotros las experiencias y de estar con vosotros unos días allí en Tenerife. Pues mira, sobre lo que comentabas al principio, sí que debo matizarte que Traxa es una empresa 100% pública, ¿eh? 100% pública. Originalmente era la mayoría de las acciones eran propiedad del Ministerio de Agricultura, pero luego nos incorporamos a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es los que ostentan el 51%, es decir, la mayoría de nuestras acciones. Y es 100% pública, además de la circunstancia de que somos la única empresa pública en España que tiene acciones, es decir, está participada por los 3 escalones de la Administración del Estado. En primer lugar, bueno, pues como te digo, la mayoría de acciones las ostenta la Administración General del Estado y eso nos permite trabajar para todos los ministerios, para todos, y de hecho trabajamos para todos los ministerios. En segundo lugar, todas las comunidades autónomas tienen una acción o participan en el accionario de Traxa, todas las comunidades autónomas. Y además, recientemente se han ido incorporando las administraciones locales. En las administraciones locales, pues entendemos las diputaciones provinciales de todas las provincias, los cabildos insulares de las 7 islas del archipiélago canario y los consejos insulares de las Islas Baleares. Entonces, bueno, pues sí que es un detalle importante que eso nos faculta para ser medio propio de todas las administraciones del Estado, ¿no? La verdad es que gracias por el detalle, porque la verdad es que sí, que es una cosa que a muchos posiblemente desconocíamos, ¿no? Una estructura tan grande, ¿no? Porque de alguna forma intervienen muchas administraciones, ¿no? Por lo que veo ahí. Sí, son las administraciones, digamos, locales, tienen una acción simbólica, pero lo mismo podemos estar haciendo una actuación para la Diputación de Zamora que para la región de Murcia, que para el Consejo, el Cabildo de Tenerife mismo. Muy bien, perfecto. Vale, y en cuanto a áreas, pues imagino que abordaréis todo tipo de áreas, ¿no? Porque se os ve en todos los sitios, con lo cual imagino que aparte de balsa, vertederos, edificación, haréis muchas más cosas, ¿no? Yo, de hecho, una de las cosas que teníais por ahí puestas, yo cuando llevaba el tema de control de calidad, intervenimos con vosotros en el vertedero de Tegucigalpa, me parece que era, en Honduras. O sea que no solo incluso del ámbito nacional, sino que a veces, por lo que veo, trabajáis, pues ahí intervenimos juntos, Traxa y Labor Control en su momento, en Tegucigalpa, ¿no? ¿Puede ser? En el vertedero, o sea, digamos como obra simbólica de sellado de vertederos a nivel internacional fue el vertedero de La Chureca, en Managua, En capital de Managua. Nicaragua. Eso es En en Managua. Nicaragua, eso es. Eso fue una actuación además muy simbólica porque sabéis que aquello eran más de 40 hectáreas de actuación. Allí, bueno, vivía gente en el vertedero, o sea, aquello era el inframundo.
Y bueno, pues una apuesta ahí de la cooperación española para dignificar un poco aquello. Primero, sellar el vertedero, además estaba viviendo lixiviados al lago Managua, que está ahí al lado y demás, y entonces, bueno, pues ahí se hizo una actuación, en primer lugar, de acondicionado y restauración del vertedero, y luego también para la población nativa que estaba allí, como os digo, en una situación de inframundo absoluta, que vivían de los desechos, digamos, pues se les dignificó un poco, se hizo unas viviendas sociales, luego se hizo una planta de segregación de residuos, bueno, en fin, eso fue hace ya unos años y es verdad que como actuación así de referencia internacional, pues quizás sea de las más significativas. Ahí trabajamos de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores. Correcto. Sí, eso hará 20 años o así, ¿no? O 15 años o hace bastante. Pues sí. Estamos hablando a riesgo de meter la pata sobre 20 años y un poco menos, sí. Un poco menos, 15, 20 años, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a entendernos un poco en lo que es el ámbito nacional y bueno, el Congreso, como sabes, es de balsas y vertederos, también edificación, porque en la edificación hay o sea, realmente lo que es el objeto del Congreso es el campo de los geosintéticos, ¿vale? Aplicados a impermeabilización. Entonces, bueno, pues la parte de impermeabilización en balsas y en vertederos es muy importante, pero en edificación no lo es menos, es decir, tanto en sótanos como en cubiertas, a veces deciden y generan muchas patologías y a veces es un tema de los importantes y muchas de las casas de los fabricantes, instaladores que hacen balsas y vertederos también, algunos de ellos lo hacen en edificación. Creo que tu área está más centrada en el tema de regadíos, ¿no? Correcto, sí, yo soy el gerente de regadíos, entonces sí, efectivamente, y ahí es donde también nosotros tenemos, hacemos mucha adquisición de productos, membranas, textiles, para la impermeabilización de balsas de regadío, sobre todo, sí. Y también otro sector donde pues participamos en ese tipo de infraestructuras es en el sellado de vertederos aquí a nivel ya nacional, normalmente por encargo de las consejerías de medio ambiente de las comunidades autónomas, y también participamos bastante en temas de restauración minera. En temas de restauración minera, y ahí también usamos geomembranas o textiles. También, bueno, pues hay antiguas explotaciones mineras que ya han tocado su fin y aquello hay que impermeabilizar los lixiviados, hay que hacer un tratamiento de tierras, sellado, tal, luego, pues, por supuesto, acondicionado ambiental con plantaciones, etcétera. Ahí trabajamos bastante, sí. Correcto. De hecho, como sabes, tenemos también colaboración con colegios profesionales y van a venir unos 5 colegios profesionales, como casi todos los años, y uno de los más activos es el de Minas, o sea que además participa con patrocinio y demás, o sea que siempre han sido bastante activos. Y ahí el tema minero, ahí se dan las dos cosas, ¿no? Por un lado están como balsas, muchas veces balsas no de riego, pero sí de agua y demás. Sí, de lixiviados, o de lixiviados o de fluidos. Y por otro lado, lo que es el tema de vertederos, o sea, son vertidos industriales, vertidos mineros, con lo cual ellos tienen, digamos, las dos partes, ¿no? Por un lado, hacer de recepción de contener líquidos y por otro lado, el tema de sellado minero, o sea, que, digamos, actúan de forma doble. En el tema de edificación, ¿tenéis como otra rama aparte o tenéis una rama que es edificación y ahí dentro de eso, pues es una de las componentes que puede tener, ¿no? El tema de las bentonitas, de láminas, de todo eso, ¿no? Sí, en edificación también tenemos mucha actividad, es una de las líneas de actividades también importantes del trabajo del grupo y efectivamente pues hacen servir también bentonitas, impermeabilizaciones, etcétera. Sí, pero si no te importa, lo de destacar también por de formación profesional, en el tema de balsas de riego, o sea, hacemos cientos de balsas de riego de diferentes tamaños, tipologías, una que hemos hecho recientemente ahí en Extremadura de 2 hectómetros cúbicos, y es que ahora mismo, en este momento, hay un plan de modernización de regadíos que está ahora en plena ejecución. Ahora mismo estamos haciendo 25 balsas, todas ellas impermeabilizadas, con láminas. 25. O sea, en este momento, ahora a lo mejor ya han parado en los tajos,
pero vamos, que hace 4 horas había en 25 puntos de la geografía española, incluido Lanzarote, incluido también Fuerteventura, que estamos haciendo y demás, estamos ejecutando balsas y todas ellas impermeabilizadas, sí, sí. Y además que participamos no solo en la ejecución, sino bueno, pues también muchas veces en el diseño, porque dentro del grupo Traxa, la matriz es la empresa Traxa y luego hay una filial que es Traxatec, que es la que se dedica más a estudios, servicios, proyectos, y bueno, pues hay verdaderos especialistas en el diseño de balsas, y eso te cuento, o sea que sí que somos bastante protagonistas en el asunto, sí, sí. Sí, la verdad es que intervenís en casi todos los procesos, o sea que con lo cual no hay muchas empresas que puedan, digamos, tener todas estas áreas que estamos hablando. El tema de Traxate es especialmente importante porque, claro, muchos de los proyectos se la juegan en la fase esa, en la de proyecto, en la de anteproyecto, en la de estudio. Entonces, a veces muchas patologías, como el año pasado nos comentaba un compañero en una ponencia, por qué falló la obra, ¿no? Y muchas veces el origen está en el proyecto, ¿no? A veces son instalaciones deficientes, pero otras veces es que ya de por sí el proyecto venía con vicios, ¿no? Entonces, esa parte de Traxate creo que es especialmente importante, pues tenéis equipos formados. Un poco el objeto del congreso es que todos los que estamos en obra, de alguna forma, al final hablas con los técnicos y a veces no tienen mucha idea. Es decir, hay muchos técnicos que les viene una obra de impermeabilización y la anterior había sido otra que era de otra historia que no tenía nada que ver y a veces vienen con una formación muy, muy pobre, ¿no? Son ingenieros, son buenos ingenieros y al final parece que son versátiles, pero de alguna forma no conocen muy bien el mundo de la impermeabilización. Entonces, un poco el objeto del Congreso también es eso, el que vengan ingenieros y por eso es un poco el convenio que tenemos con Traxa para intentar un poco que vengan o que a través del vivo, del streaming, de alguna forma, pues aunque estén en la oficina, aunque esté en Zamora uno bueno, pues de alguna forma que vean cosas, digamos, prácticas, ¿no? Porque es un congreso eminentemente práctico bueno, pues tampoco que nos cuenten las patologías, el por qué pasó eso. Entonces creo que es interesante para el grupo Traxa que de alguna forma que tenga esta difusión interna y que podamos tener esa colaboración y que esperemos que en próximos años también vengan técnicos de Traxa a contar experiencias de todas estas obras que estamos hablando, algunas de ellas muy emblemáticas y interesaría esa colaboración, ¿no? Si me permites, esto es fundamental también la divulgación de la experiencia, que al final, bueno, pues es la madre de la ciencia, ¿no? Porque, claro, el hecho de ejecutar tantas y tan variadas, pues te permite ver los problemas de diferentes prismas. Además es que, bueno, pues acabamos la carrera y suponemos que impermeabilizar, pues eso, es echar ahí una lámina. A veces incluso en algunos proyectos, yo lo he visto, se olvidan de poner el geotextil. O sea, poner la lámina sobre material árido directamente, o sea, que hay de todo y es verdad que hay proyectos que se hacen rápido, por lo que sea. Bueno. Entonces, es fundamental divulgar las experiencias, sobre todo las negativas, que es de lo que realmente se aprende, ¿no? Aunque a veces nos da nos da cierta vergüenza contar los problemas que ha habido o los fracasos que ha habido en algunas ocasiones, pero es verdad que eso es lo que te hace aprender, porque cuando las cosas van bien, pues aquí no pasa nada, ¿no? Pero sí que es verdad que, porque luego generalizar es un poco, bueno, es demasiado arriesgado. Hay cada solución, cada morfología, cada geotecnia en cada balsa tiene su tratamiento diferente y no una misma solución no tiene por qué ser para 2 zonas la misma, ¿no? Entonces sí, o sea que encantado de poder compartir alguna experiencia, sí. Pues sí, Carlos, la verdad es que, como dices tú, el tema de las patologías es donde se aprende. O sea, a nosotros nos han pasado cosas de intentar meter patologías y yo, por ejemplo, el tema, yo sé, Zaldívar, por ejemplo, tenemos que saber qué pasó en Zaldívar. O sea, no es normal que se caiga un vertedero de ese tipo y además con muertos y demás. O sea, que es un tema importante y he intentado, por ejemplo, abordar ese tema y me han venido incluso llamadas, decir, oye, ese tema no se toca. O sea, que hasta esos niveles llega la cosa. Pero
a lo que voy es en que la forma de aprender es esa, es de los errores. Entonces, creo que es interesante, aunque no se diga ni el sitio. O sea, yo este año, por ejemplo, pues por discreción, pues después a lo mejor a ellos no les importaría, pero yo por discreción no digo dónde, pero sí el problema que ha habido. Una balsa de lisiviados, cómo se ha ido, cómo se ha detectado la fuga. O sea que de alguna forma es ahí donde vamos a aprender todo, porque nadie sabemos de todo, y en el mundo de la impermeabilización y de lo que es el mundo de los geosintéticos, hay mucho rinconcito por ahí, de nadie puede saber de detección de fugas y al mismo tiempo saber de cómo se comporta en control de calidad. Muchas veces, como te decía antes, te viene mucha gente al laboratorio y no sabe, te están pidiendo ensayos que no sabes realmente ni lo que significan, ni lo que vas a obtener de ahí, ni nada, ¿no? Es cumple o no cumple y ya está, ¿no? Entonces creo que hay ahí un campo, todos los años traemos laboratorios, pues un poco para que nos vayan un poco instruyendo en determinados tipos de ensayos y que se sepan, ¿no? Y que los técnicos, por eso te digo, en Traxa, que de alguna forma tengan ese conocimiento, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Cuando inician, empiezan con las obras, de alguna forma que sea un complemento y que una vez al año nos veamos un poco en ese tipo de ámbitos, ¿no? Sería interesante esta colaboración más fuerte. Sí, mira, es importante el tema de conocer el producto porque eso te da criterio. Además, pues si encima se le sumas las experiencias en la ejecución, pues bueno, pues de alguna forma se puede cerrar el círculo. Fíjate, para que te hagas una idea un poco de la magnitud, bueno, pues nosotros, por ser empresa pública, como te comentaba antes, nosotros estamos en el marco de la ley de contratos del sector público. Nosotros adquirimos tanto geosintéticos como membranas, geotextiles, etcétera, lo adquirimos a través de contratos con acuerdos marco, donde bueno, pues están incluidos los grandes fabricantes de España, y lanzamos contrataciones derivadas. Y bueno, pues para que te hagas una idea, en estos dos últimos años, pues habremos comprado pues alrededor de 2 millones de euros en láminas de polietileno de alta densidad de producto y sobre 2 millones y medio de geotextil. Que el geotextil, además de la utilización en balsas, también por en drenajes y bueno, y en otras muchas obras, ¿no? O sea que sí, y evidentemente pues somos bastante, bueno, se puede decir, exigentes con la calidad. Exigimos en los marcados CE, por supuesto, laboratorios que acrediten que se cumplen con las normas de fabricación. O sea, ahí sí que somos bastante, intentamos ser lo más riguroso posible, ¿no? Entonces, bueno, pues... Creo que es interesante, a veces, por ejemplo, en laboratorios, a veces se echa en falta el contraste de materiales. Es decir, pues mira, tengo este de aquí a este precio, mira, a este llámale A, a este B, pues a ver, sácame los ensayos a ver cuál me da mejores resultados, por ejemplo, ¿no? O sea, que de alguna forma lo que es la cultura de la calidad, de decir, ya que me voy a gastar un dinero, voy a gastarlo de una forma que sea eficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ponencias que han estado muy interesantes sobre, pues imagínate, el tema del geodren, cómo va disminuyendo, digamos, la permeabilidad en función de la carga, es decir, de los metros, digamos, que puede tener el vertedero. Ese tipo de... nosotros hemos hecho, por ejemplo, en bentonitas, saber, por ejemplo, cómo se comporta con el agua salada, con el agua marina, si el intercambio iónico que hay. O sea, es que son mundos, digamos, complejos, digamos que es interesante, digamos, la experiencia de todos juntos. Es decir, por eso nos juntamos un poco todos, porque Sí, ahí vas a además, tener... sí, perdona, es que me ha venido a la cabeza, fíjate. Además, es importante porque, por ejemplo, en el regadío, que es el sector que yo ahora mismo más domino, bueno, domino, o sé algo, creo que sé algo, cada vez más se hacen servir aguas no convencionales para el riego. Aguas que bien o son desaladas de agua marina o son desalinizadas porque son de acuíferos que están con mucha sal, como por ejemplo el caso de Almería o zonas que están los acuíferos con mucha conductividad, y también aguas no convencionales que son fruto de la depuración de aguas de las ciudades o de los pueblos, o sea, cada vez más. Y entonces, bueno, pues esas son aguas que no son las aguas, digamos, ordinarias, y que conviene pues también ver qué efecto tienen sobre las láminas, ¿no? O el contacto de las láminas. O sea que, y además en el regadío, como insisto, o sea, ahora por ejemplo en este plan de modernización de regadíos, pues bueno, uno de los puntos, además de
mejorar las infraestructuras y apostar por el ahorro de agua, bueno, pues el ahorro de agua al final se hace pues haciendo servir o usando para el riego aguas no convencionales. O sea que es un punto que va a más, eso va a más. Es un tema muy interesante, que son las aguas regeneradas. Hubo una ponencia el año pasado muy buena sobre ese asunto precisamente, sobre la calidad, de cómo se medía, digamos, un poco y qué tipo de láminas y demás, igual que pasa también en minería. Con algunos productos, porque claro, muchas veces las aguas, digamos, que salen de los lodos de residuos mineros, pues imagínate, ácidas, ahí Ahí tenemos de sale todo. todo. Y De entonces la diferentes casuística, acidoces, colores y si claro, yo también bueno, por mi experiencia laboral llevo ya más de 24 años en Traxa, pues me ha tocado un poco de todo, pero alguna vez que también he tenido contacto con el tema de restauración minera, es increíble. O sea, claro, ahí al desgarrar la tierra para la obtención del carbón, en el caso del carbón que yo conocía, la zona del Bierzo y todo esto, de la zona de León, pues claro, ahí es que aparecen lixiviados con todo tipo de metales y que le dan unos colores y una variedad al agua que, bueno, que conviene conocer y, bueno, y adoptar las medidas que sean necesarias, claro. exactamente. Y después otra parte, digamos, bueno, sí, por lo que decías de regeneradas, como dices, es muy interesante los planes que están habiendo últimamente, sobre todo en el Mediterráneo, como dices, de juntar las aguas, ¿no? De cogen agua desalada, por otro lado, acuíferos salobres, la meten con agua dulce de Segura, de no sé qué, y al final hace una especie, es casi como algo de Alquimia. laboratorio, ¿no? Sí, Hacen, sí, hacen cierta alquimia, sí, sí, sí. de alquimia, de aguas, ¿no? Hay, Para hay, al final. hay, Yo, hay, hay regantes, sobre todo bueno, pues en el Levante almeriense, en Murcia. Bueno, en Murcia sabéis que el 90 y muchos por ciento, a lo mejor 95-96% de las aguas que pasan por depuradoras se utilizan luego para riego. O sea, y ahí son el puntero, me atrevo a decir, a nivel mundial internacional. Sí, de sí. regeneración de agua. Y entonces en esa zona, efectivamente, ahí tienen agua que viene del trasvase Tajo Segura, tienen captación de agua de mar, tienen también captación de pozos salobres, algo también de cauces naturales, y entonces, pues efectivamente consiguen alcanzar un nivel de salinidad tal que le permite hacer los cultivos con alto valor económico que se producen allí, que al final es la huerta de Europa, y efectivamente pues andan ahí haciendo alquimia y es muy curioso, sí, sí. Correcto. Yo lo sé por Zapata, que es en de Alicante, en la Consejería de Agricultura, que nos comentaba un poco todos esos planes que ya están ejecutándose y están casi terminándose, porque en el 26 creo que era el final del Next Generation, con lo cual este año va a ser la explosión de Junio balsas. del 26, correcto, sí, sí. Con lo cual, no sé si habrá prórrogas o no, porque como en España siempre al final nos gustan lo que son los retrasos y a veces no es por gusto, y al final pues siempre dan un poquito de margen, pero este año va a ser clave. Por ejemplo, en esa alquimia que estábamos diciendo antes, además se remataba con el tema de las placas solares flotantes para, digamos, de alguna forma ser autosuficientes. Ha habido las dos anteriores ediciones, han venido bastantes empresas relacionadas con fotovoltaica flotante bueno, hacen ya, digamos, un poco lo que es el cierre, ¿no? de esa economía, digamos, del agua, en que no llegue una gota o las gotas que tenga que llegar por caudal ecológico, pero que realmente se aproveche todo lo que es la parte del agua y la parte de energía, ¿no? Yo creo que por eso digo que los proyectos, la verdad es que a veces son obras de arte de cómo gestionar todo esto, ¿no? Sí, sí. Además de las flotantes, bueno, pues es verdad que son obras que tienen bueno, que son delicadas porque pues, por temas de vientos y demás a veces ha habido algún pequeño fracaso, pero bueno, pues sabes que tiene muchas bondades. En primer lugar, el hecho de estar encima del agua pues refrigera un poco el panel solar, permite también que haya menos evaporación de las balsas, en fin, tiene sus bondades el asunto y sí, se ponen en este plan, como dices, de los fondos PRTR, en estos más de 1.000 millones que se están ejecutando en obras de modernización de regadíos, muchas de ellas incluyen fotovoltaicas, sí, sí, correcto. Sí, a veces, por eso también son interesantes esas patologías. ¿Qué pasa? Pues también hay varias empresas, por eso han sido, ya te digo, patrocinadoras importantes para demostrar un poco pues, sus experiencias, alguna de ellas en las Islas Canarias también, porque Valten ha hecho pruebas con diferentes empresas y son muy interesantes
Por eso es un poco el objetivo de este congreso, ¿no? De alguna forma, que toda esa información fluya, ¿no? Porque a veces lo hacen, Valten, por ejemplo, hace experimentos con diferentes empresas, pues hombre, es muy interesante que después que las comunidades regantes sepan lo que se ha experimentado y lo que ha funcionado mejor. Y el eurovatio más rentable que haya, pues de las empresas digamos, los que han participado en todo esto, ¿no? Tuvimos también una muy interesante el año pasado referente a lo que es, bueno, gente joven y tal, que están haciendo, pegándolas a lo que es la lámina, es decir, en la parte, digamos, sur, o sea, en la parte norte, digamos, donde está dando la solana, y en el este y en el oeste, en esas zonas, digamos, que nunca llega el agua de la balsa, las adherían al polietileno y entonces conseguían de alguna forma, porque a veces los bombeos tampoco requieren muchos megavatios, ¿no? Entonces, bueno, pues para Sí, eso, o a veces es un complemento. claro. Sí, pues mira, yo eso, yo esto lo he visto en fotos, fíjate. Yo solo lo he visto en alguna foto, alguna actuación que no hemos hecho nosotros. No me suena que nosotros hayamos hecho algo similar. Pero claro, se trata de aprovechar toda la superficie útil, que además luego son zonas que no son productivas. En consecuencia, pues sí. Sí, Pues, incluso encima de la lámina, sí. claro, no sé si conoce, bueno, imagino que sí, en regadíos, el tema de lo que son las cubiertas flotantes. Hemos tenido varias ponencias muy importantes, vamos a tener este año también una ponencia importante sobre las cubiertas flotantes. Entonces, en ese ámbito, ahí es perfecto, porque es que ahí ya tienes la lámina puesta, Sí. directamente las adhieres sobre eso, son láminas flexibles, que tienen unos rendimientos que antes no, antes tenían unos rendimientos muy bajitos y tal, pero ahora ya prácticamente se han equiparado a las rígidas, con lo cual te quitas todo el tema también de los residuos después, al final no deja de ser polietileno prácticamente, con lo cual, en fin, fíjate la cantidad de tecnologías que tenemos alrededor de una balsa, o sea que al final dice, bueno, sí, unos plásticos que pones ahí, unas telas y unos plásticos, No. ya, pero cuidado. Y luego todo el tema de automatización, de planes de Exacto. emergencia, planes de llenado. Pero fíjate que, por ejemplo, con lo de las fotovoltaicas, hace 4 o 5 años, pues estamos hablando de kilovatio punta de 400 en las placas, era lo estándar, y así se proyectaban y así se definían en los proyectos, en las partidas de ese tipo de unidades, y es que estamos ya en 600 y pico, y va más, y va más. Y entonces, pues es que en un país tan privilegiado para el sol como es España, pues procede. Y a ver, sin ser demasiado ambicioso, sin que eso sea la sustitución de nada, porque efectivamente, pues, bueno, complementan y son interesantes y hay ahorro energético, o sea, cuantificado. Bueno, pero siempre va a tener que tener una aportación, digamos, de red. Pero bueno, los ahorros se cuantifican y son considerables, sí. Considerables. Hemos tenido también ponencias de Enrique Rojo también, que es el presidente de Ingeniero de Camino Senior, que durante las dos anteriores ediciones nos ha explicado lo que es el tema de las comunidades energéticas y la lucha que tienen para conseguir los sobrantes y los excedentes que hay de esa generación eléctrica en las balsas que no utilizan para bombeo, porque hay épocas que no utilizan o porque es excedentario, que se puedan utilizar para la gente que está alrededor y los excedentes. Y sin embargo hay normativas que lo impiden, porque si como es Next Generation, que no puede ser aplicado. Pero fíjate que hay pueblos que podrían, digamos, beneficiarse de esas balsas grandes, como dices tú, de esas de 2 hectómetros y demás. Fíjate si se puede aprovechar esa energía para todo lo que son las casitas de alrededor, para lo que es pueblos, para comunidades energéticas, gente que diga yo quiero una participación de 10 kilovatios. O sea, Bueno, yo creo que hay un fíjate, mundo es muy que interesante. en regadío se da la coyuntura de que, bueno, de que la demanda real bueno, pues es en la época, digamos, de riego. Bueno, pues depende de zonas. Hombre, a ver, en Almería está regando todo el año, o sea, pero la de mayor demanda energética en la mayoría de las zonas regables de España se da pues entre los meses de marzo, abril, hasta septiembre, octubre. El resto del tiempo, efectivamente, depende cómo se haya financiado ese proyecto, pues no está permitido verter a la red. Y eso es un debate que, vamos, yo como estoy en el sector, pues las comunidades de riego se quejan abiertamente y si ahí lo que pasa que yo ahí no prefiero no opinar porque además que sí, que es que da rabia, sí, da rabia, porque son instalaciones que son muy caras, que se amortizan, pero bueno, por un periodo de amortización que se puede situar en 10 o 12 años, si te permitían verte y demás, pues estaremos hablando de inversiones con periodos de retorno
mucho más bajo, sí. Pero ya tengo que es un debate en el que no prefiero yo meterme porque además, sí, además hay cierto malestar en algunos. Ya. Pues este año va a venir también una ponencia de la Universidad Politécnica de Barcelona relacionada con el tema de balsas reversibles. Fíjate a dónde llegamos. Es decir, igual que están los embalses, como sabes, por turbinación, al final lo que hacen es, digamos, pues con renovables, la echan cuando hay mucho viento, por ejemplo, a través de eólica o de solar o lo que sea, la ponen en un pantano, un embalse a cota superior. Y cuando necesitan la energía, pues para bombeos o para lo que sea, por turbinación sacan esa energía. Entonces hay un proyecto ahí en la Politécnica de Barcelona que están viendo y además quieren ver comunidades regantes que estén interesadas en este asunto y creo que es un tema bastante interesante porque hay, como sabes, comunidades que tienen varias balsas y con diferentes cotas y podrían plantearse este sistema también. Sí, además que sabes que están con el tema del desarrollo de las baterías, de estos periodos punta de generación de electricidad, bueno, pues batería. Pero, vamos, el mejor reservorio energético es la energía potencial y es tener agua a diferente cota, eso está claro. Y sí que ya hay cierta experiencia en bombeos en horas valle, digamos, y luego turbinación en horas punta y demás. En fin, pero sí, es muy interesante y eso evidentemente implica la ejecución de balsas, dado que grandes embalses, por motivos medioambientales y sociales, pues no está claro que no va a lugar, pero balsas, repositorio de 1 hectómetro cúbico, 2 hectómetros cúbicos, en zonas, por supuesto, que no haya afección ambiental y demás, pues dada la disponibilidad de terrenos y demás, es interesante y al final, insisto, es que el mejor reservorio es el agua. Y además, con la coyuntura, digamos, geopolítica que tenemos en estos momentos, la parte energética y de que no tengamos que depender de otras fuentes, yo creo que ya nos está apretando. Ya no es que sea una cosa de decir mejor que sea ahora, no, es que no nos queda casi otra. O sea, es tener la energía nosotros y no depender de estos saltos que va a haber seguro en la componente energética, porque va a ser muy fuerte. Se va a tener que utilizarse gas para todo el sistema de combinación con renovables. Creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Sí, pero la energía hidráulica en el pool, seguramente lo habré visto alguna vez, en el pool, digamos, energético, no sé qué porcentaje, es que no recuerdo, no sé si es igual me atrapa, el 15, el 20, no recuerdo exactamente. Más o menos. Me suena, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, más o menos. Pero es una producción, evidentemente es una producción 100% sostenible medioambientalmente, etcétera, continua y bueno, pues se puede, dado que, insisto, con grandes envases pues ya no hay lugar, pero se puede plantear eso mismo en balsas de alta capacidad, claro. Y para eso pues hace falta impermeabilizarlas bien. Y por eso es tan interesante todo esto de las balsas, de los vertederos, sí. Y otra que tenemos, una ponencia muy importante, porque bueno, van a venir los ministerios, tanto del MAPA como de MITECO, van a venir los representantes técnicos de mayor nivel, que son Alameda y DCA. Nos van a explicar un poco el tema también de seguridad de balsas, que es un tema muy importante, porque en estas cosas, hasta que no hay un problema, no se levanta la liebre. Pero imagínate que ahora todo el mundo ya sabemos de cómo se sueldan dos raíles, ¿vale? Ya casi todos somos expertos porque ha habido un accidente, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es no esperar a que haya un accidente en una balsa grande para que todos ahora sepamos cómo se tienen que soldar las láminas y por qué hay unas máquinas que lo hacen de una forma y otras de otra y por qué el control de calidad, ¿vale? Para no tener que llegar a esos puntos, lo ideal es eso, es tener una sistemática y unos procedimientos que sean correctos, que se apliquen de una forma continua y para que no tengamos esos sustos, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que en las balsas tipo A, digamos que son las más potencialmente peligrosas, se aplica prácticamente normativa de presas, de grandes presas, y así se ha establecido. Ahora sabes que está en desarrollo una nueva normativa más específica para balsas y reservorios de agua para riego, pero que se nutre principalmente de la normativa y las exigencias de las grandes presas, y ahí bueno, se establecen sus planes de emergencia y
con Juan Manuel Alameda precisamente estamos haciendo alguna cosa de esas en alguna balsa del País Vasco y demás, sí. Entonces, pues todo lo que sea prevención y pues que duda cabe. Pues ahí va a estar Juan Manuel, perdona, en una conferencia hablando de esos temas. Y ya te digo, Juan Carlos de Cea también, que es el que lleva el tema de presas. Y nos van a comentar, ya Juan Carlos lleva ya 3 años diciéndonos, las 2 anteriores ediciones, diciendo que ya en la siguiente ya va a salir, o sea que esperemos que si no es en esta, esté muy inmediata ya esa nueva normativa. Me consta que está a puntito de salir, me consta que está a puntito de salir. A ver si nos da la exclusiva cuando llegue al Congreso y la tenemos, si no va a estar prácticamente ya, o sea que sería interesante un poco que esté. Y bueno, la verdad es que estas entrevistas realmente son de 5 minutitos, pues ya sabes que las redes sociales no soportan mucho los tiempos, pero oye, estaban tan interesantes los temas que hemos abordado que aún nos tiraríamos un rato más. Me habéis tenido enganchada, ¿eh? Sí, pues eso es importante, oye, eso es importante, sí. La verdad es que es un mundo, además que, vamos, que personalmente, como llevamos aquí ya participando en diseño, supervisión de proyectos y ahora en la ejecución más reciente de estos fondos PRTR para modernizar regadíos y que no va a haber prórroga. No va a haber. Bueno, por lo menos en el tema de regadíos, los promotores y el Ministerio de Agricultura, que son los que llevan la batuta, vamos, no contemplan, por lo menos en este componente, en los componentes, yo no en el resto de componentes. Entonces, pues es que ya te digo, que está como lo tengo aquí muy candente y estoy tocando todos los días. O sea que el otro día estuve en una balsa en Formentera que hicimos hace un tiempo, ahí hemos puesto unas islas para avifauna, se hacen complementarios, temas complementarios. Ya no solo la típica plantaciones y recubrimiento de taludes y demás, bueno, pues se hacen diferentes actuaciones ambientales. Ya te digo, la semana pasada estaba en Formentera, no hace mucho también estuve en una balsa del País Vasco, o sea que lo tengo bastante candente el asunto. Muy bien. Pues oye, a ver si fuera posible, yo sé que andáis muy liados, sé que estáis a tope, porque conozco varias personas que están en Traxa y me dicen que están a tope, pero sería interesante que o bien de alguien de Traxatec o tú, a ver si pudierais pasaros por el Congreso, os dejaríamos unos minutitos, que dierais alguna experiencia, digamos, de lo que estés haciendo, un resumen o lo que sea. Sería interesante para esa labor de divulgación, como estábamos diciendo antes, si es posible también que se pueda difundir dentro de Traxa este evento, porque yo sé que todos los años vienen unos cuantos, y a nivel de streaming, pues un poco que se vea como una pequeña formación, un complemento de la formación que tienes anual y complementaria, porque todos aprendemos. O sea que yo me gustaría ver si es posible que este año te pudieras acercar. Ahora que te pillo en vivo. Sí, mi intención es estar por allí, acompañaros. Además, no pude estar en el de Almería el año pasado, porque desde el primero me cogí un poco sí me pilló a full de trabajo. El de Almería sí que no pude ir, pero en este sí, vamos, me voy a intentar apuntar y ya estaba yo nos vemos. convenciéndolo antes. Sí, correcta, tienes razón, Ariana, sí. Lo estábamos comentando y eso, que me animara y que incluso pues intentar ir el día de antes y sí, a ver si las agendas. Lo que pasa que es verdad que parece que en junio se va a acabar el mundo. Y es horroroso, sí. Me está pasando con varios instaladores que me han dicho eso, decir, no, si yo quiero ir, pero es que no puedo. No, o sea, mira, instaladores, te he dicho de ejecución, mira, ahora mismo nos están instalando. Además, compañías que conocerás, no quiero hacer aquí nombrar unas u otras, pero ahora mismo físicamente lo están instalando en Galicia en 3 balsas, en Zaragoza en 2 balsas, en Lérida en 1, en Gerona ya no lo han instalado. Es que por todo el ancho todo el ancho de la generación española tenemos a los instaladores a tope. Lo que sí que debo decir es que la profesionalidad que hay con el tema de instalación de la gente, que eso lo hemos podido nombrar en la entrevista, y que no ha habido problemas de suministro, porque, por ejemplo, en el caso de materiales de riego, en algunos materiales
tuberías de acero, de otro tipo de suministros, hemos tenido verdaderos problemas porque ha habido tantísima demanda que ha habido rotura de stock. En cambio, en el tema de las láminas, se están comportando tanto los fabricantes como los instaladores muy bien, muy profesionales y, bueno, pues evidentemente siempre pasan cosas, ¿no? Pero en general estamos muy contentos, sí, sí. Hombre, hay que decir eso, que la verdad es que en España hay bastante, además somos, creo que bastante pioneros a nivel mundial. Hay pocos sitios, yo cuando lo hice en Orihuela era por eso, porque era la mayor concentración de balsas por metro cuadrado del mundo. O sea que estamos hablando de una experiencia que hay ya de unos 50, 60 años con miles y miles de balsas y hay auténticos profesionales, gente que llevan 40, 50 años con una experiencia muy grande. Y ahora, conforme me decías eso, me estaba pensando, digo, ya sé por qué no hay instaladores ahora mismo, ya es que te los llevas todos tú, por Los lo que tiene estoy viendo. todos. Los tienes Bueno, todos, porque yo pues cuando hablo con un instalador, sí, sí. digo, oye, que hay una obra, me han dicho que a ver si encuentro a alguien para Mallorca, para tal, y dice, no hay, o sea, hablas con 5 o con 6, y es que los tienes todos tú, por lo que Y veo. eso que van rápidos los tíos, que da gusto verlos trabajar, que yo, vamos. Además, son gente que normalmente se suelen desplazar muchos de Almería o de Murcia y los tíos trabajan ahí 10 días seguidos y luego Fines de o sea, que semana. son súper profesionales. Bien, pues nada, no sé si tenéis alguna cosa más. Nada, ya O que directa. tenemos muchas ganas ya, que se va acercando la fecha. Nos veremos allí, Carlos. A Carlos lo tenemos ahí, que le vamos a hacer muchas preguntas. Este año hemos sacado una cosa nueva, Ariana ha metido en breve, hace poco, y es el tema del vis a vis. Y es que se puedan hacer, digamos, que la gente pida entrevistas, que sea de 5 minutos, algo corto y tal, para la gente que está ahí. O sea que seguro que te van a llover solicitudes. Ya me O están sea, llamando. claro. Eso está muy, bueno, no digo de moda, pero sí eso, pequeñas entrevistas y de contacto. Y, Sí, porque sí. a Sí, veces claro. no se conocen y es un poco frío y a la gente le cuesta. En cambio, si tú haces un poco de intermediario, enseguida se animan y ya te digo, ya me han pedido reuniones. Bueno, pues nada, pues muchas Bueno, gracias Carlos, y Ha sido un nos vemos placer, en, desde luego. nos vemos en breve. nos vemos en breve. Sí, Venga, muchas gracias y buenas tardes. Buenas Adiós. tardes. gracias. Un saludo. Hasta Adiós. luego.